Hemos hablado de Lutero y hemos pasado episodios, que son episodios fundamentales en su vida y en el movimiento de la Reforma y sus repercusiones incluso en Europa. Hay un personaje que nosotros no hemos mencionado, pero que sin embargo es importantísimo en la vida de Lutero, que es el de Catarina Fombora. ¿Quién es Catarina Fombora? Nada menos. Nada menos. Bueno, en la época en que él comienza a dar a conocer sus ideas, esas ideas también, tenemos que pensar, llegan a los monasterios. Y hay mucha gente de los monasterios que resuelve abandonar los monasterios, irse a llevar de vuelta una vida civil. Varones y mujeres. Varones y mujeres. Y entre las mujeres que toman esa resolución hay un grupo de 9 monjas, entre las cuales está esta mujer, Catalina Fombora, que deciden irse del monasterio, y Lutero las recibe y les ayuda a encontrar ubicación en las familias de Wittenberg y los alrededores. Y esa mujer, Catalina Fombora, para decirlo en los términos nuestros, se enamora de Lutero. Y dicen que fue ella la que tuvo el deseo de casarse con él. Y a él le llegó el momento también en que pensaba que la vida no había sido completa si no había participado de la vida matrimonial. Y entonces en 1525, justamente el año peor, ese año de la guerra, es que Lutero se casa con Catalina Fombora, que pasa a ser su esposa. Lutero ya tenía 47 años. Sí, ella 26. Ella ya 26. Sí. Y había una diferencia grande. Exactamente, sí. 20 años. Sí. Recordemos también que la vida de reclusión en el convento muchas veces no era una opción, sino algunas de esas mujeres seguramente estaban allí obligadas por una imposición, por diversas circunstancias. Sí, eso explica un poco ese deseo de salir, ¿no? Claro. Y tienen 6 hijos. 6 hijos. Ahora, Catalina era una mujer muy capaz. Dicen que hubiera podido dirigir una empresa con total solvencia, porque era muy inteligente y sobre todo de una tenacidad enorme para alcanzar los objetivos que se proponía, ¿no? Y fue la que manejó la economía doméstica. Manejó la economía doméstica con él, porque Lutero, como como muchos de nosotros, muchas veces no tenemos el don de ni siquiera poder organizar la economía familiar. Entonces, ella no solamente tuvo los 6 hijos, ¿no? Que tengo que fijarme cómo se llaman porque me voy a equivocar en alguno. El primero fue Juan, que nació en 1526. La segunda fue Elizabeth, que nació en 1527. Magdalena, que era la hija preferida de Lutero, que nació en 1529. Martín en 1531. Pablo en 1533. Y la última fue Margarita en 1534. Es decir, que en 8 años tuvieron esos 6 hijos. Y en el momento en que nace la última, Lutero tenía 51 años ya, ¿no? Así que ya era para aquella época una persona realmente mayor, ¿no? Claro. Ahora, alguno de esos hijos muere a muy temprana edad, una niña de meses. La muerte visita las familias, ¿no? En esa época con más razón. Claro, era mucho más común. Y Elizabeth muere cuando tiene 9 meses. Y esa otra Magdalena
que como decíamos era la hija preferida. Sí, eso me de quedó. Lutero. ¿Por qué era la hija Sí. preferida? Y yo qué sé, porque hay hijos que uno le tiene un afecto particular. Era la que estableció. Sí, estableció con él una relación muy, muy íntima incluso, ¿no? Y murió a los 13 años, Ujú, que fue para Lutero un golpe enorme, ¿no? claro. Más todavía, justamente, se habrá reforzado en él la idea de que era la hija que más quería, ¿no? Y Y Catarina en realidad, digamos así, es recordada en la historia muchas veces como ligada a Lutero, a pesar de que ella era, como decías, una personalidad sí, que sí. podría haber brillado por sus Por su propios, propio, sí, claro, por sus propios justamente. medios. Sí, 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 sí. No cabe duda. Además, ella estuvo en, en alguna medida un poco limitada en la expansión, diríamos así, Mm, de su pensamiento intelectual y sobre todo de su vida concreta, porque Lutero parece que era un hombre sumamente generoso y eh, hospedaba en su casa a todo el que le mm. pedía vivir bajo su techo, ¿no? Y era ella la que tenía que organizar esa familia con los estudiantes que venían a estudiar y que Lutero Y recibía, con los profesores. con los Ujú. profesores también, con alguna persona que había tenido que huir de su país y que había llegado a Wittenberg escapando y que llegaba a lo de Lutero porque él sabía que Lutero lo iba a acoger, a recibir. Y en ese sentido ella decía, tenía que hacer malabarismo justamente con la economía familiar, Mm. que el pobre salario de Lutero tenía que complementarlo con lo que sacaba de una huerta y con lo que recibía Lutero de sus amigos como ofrenda para apoyar el movimiento reformado. Sí, ¿No? sí. Claro. A uno, bueno, a veces estos aspectos tan vitales y tan cotidianos Ujú. se nos escapan Sí, cuando uno sí, sí. mira la historia así en trazos más Ujú. grandes, como si fuera todo una cuestión solamente de pensamiento. Claro, Y claro. Y como que todo anduviera sobre ruedas porque era el gran Lutero claro, el que sí. estaba al frente de la cosa. Porque su Y, casa dice que era, bueno, era su casa privada, pero al mismo tiempo era un espacio sí, público. sí, Eh, justamente tenía esa doble vida, ¿no? Es decir, la vida privada de los chicos y de su esposa y la vida pública de toda la mm. gente que venía por y, distintas razones. y esa especie de freno al desarrollo del pensamiento Ujú. de Catarina seguramente también es expresión de una época en que, bueno, la La mujer mujer estaba lamentablemente no mucho más tenía esa, sometida, mucho más sometida y sí, no tenía la libertad de poder ser ella, ¿no? claro, En sí. muchos sentidos. Incluso eso se muestra después de la muerte de Sí, Lutero. después de la muerte de Lutero ella entra en un periodo realmente este, horrible, si se quiere, porque muere él. Primero, el hecho de que ella era monja y él también. Mm, Había gente que decía que el casamiento de ellos no se podía admitir porque conspiraba contra el casamiento civil. mm. Sí, No, la ruptura del sacramento. justamente. La muerte de Lutero, para ella que era monja, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de heredar nada, Mm. ¿no? Los hijos de los monjes no eran legítimos, no eran reconocidos. Por lo tanto, tampoco tenían Por heredad. lo tanto, tenían tampoco posibilidad de heredar. ¿M? Y ella se ve con los hijos que le quedaban, porque en todo caso hay que decir que Martín también murió siendo estudiante Ujú. y que el único que llegó a ser médico y médico de la corte, un médico incluso reconocido, dicen, fue Pablo,
el otro de los hijos, ¿no? Pero dentro de esa vida miserable, ella tuvo que arreglárselas porque empezó la guerra entre el emperador y los príncipes protestantes, ¿no? Y ella tuvo que huir de Wittenberg con sus chicos, y cuando volvió encontró toda su casa y todo su terreno completamente devastado, Arrasado. completamente destruido. Los mismos amigos de ella, de su esposo, le decían, ahora que ya no sos más la esposa de Lutero, sos una viuda más. Y ella se consideraba realmente una viuda pobre, ¿no? Y en medio de esa miseria, en uno de los momentos en que Wittenberg nuevamente había sido atacada por los ejércitos y que ella quiso irse a la ciudad de Torgau, se escapó con sus hijos en un carro, y por el camino el carro volcó y ella cayó en una zanja y quedó ahí sin poder levantarse en medio de un charco de agua, y el frío que tuvo le permitieron llegar a la ciudad de Torgau, pero en la Navidad falleció Bueno. a los 3 meses después del accidente ese, ¿no? Y terminó sus días en esa forma, habiendo sido la esposa de quien fue. Es el lado de la más, digamos, visible de la debilidad humana. Claro. Es tremendo, pero bueno, es parte de nuestra realidad, sin duda. Justamente. Y también, es importante que rescatemos la memoria Seguro. de alguien que Claro, tuvo semejante importancia, claro, también en la Reforma. Lutero no hubiera sido Lutero sin ella, sin Catarina. no hay duda. Por otra parte, vivieron unos 20 años de matrimonio, ¿no? Porque se casaron en 1525, Lutero muere en 1546 y ella en 1552. ¿no? Y que dice que fueron los 20 años de su plena realización. Claro, como ser humano, y realmente. También, Y bueno, y de ella seguramente también, a pesar de todas estas injusticias históricas que muestran tuvo que nuestras propias injusticias. Uh-huh.